Lo que un taxista me confesó en la madrugada. Ojalá nunca lo hubiera escuchado. Esto fue lo que me dijo el taxista antes de contarme su historia. Mire, joven, le voy a decir algo. Y no crea que soy de hablar mucho con los pasajeros, pero hoy sentí que debía contarlo. No sé si fue por su manera tranquila de subirse, o porque me recordó a alguien, pero algo me dijo que usted podría entender. Uno en este oficio guarda cosas que no sabe dónde poner. Y esta no quiero seguir guardándola solo. Si usted no tiene apuro, le contaré lo que me ocurrió aquella madrugada. Era casi la misma hora que ahora continuó, cuando recibí un viaje en una zona donde normalmente nadie pide taxi. Oscuro, silencioso, sin una sola luz encendida. Estuve a punto de cancelarlo cuando escuché que tocaban la ventana de atrás. Tac, tac. Suavecito, miré por el espejo y vi a un muchacho, más o menos de su edad, flaco, pálido, con unos ojos que parecían recién despertados de algo largo. Se subió sin decir palabra. Solo murmuró: «Al centro, por favor». Pero tenía una forma rara de respirar, como si oyera cosas que yo no podía. De pronto me pregunta: «¿Usted cree que algo pueda seguirlo a uno aunque no se deje ver?». Yo pensé que buscaba conversación, pero su voz sonaba más a confesión. Seguía mirando la ventana, pero no al paisaje. Miraba como si alguien lo siguiera desde afuera. A medio camino me dijo: «Vengo huyendo». Y créame que, aunque he escuchado de todo, esa frase me heló. No supe qué contestar. Cuando llegamos al centro, me pidió bajarse en una esquina oscura. Pagó, se bajó y caminó hacia un callejón. Y ahí pensé que todo había terminado. Pero al doblar la siguiente calle, el mismo muchacho estaba parado frente al taxi. El mismo. La misma ropa, la misma cara, la misma expresión perdida. Se acercó a la ventana y me dijo, con la misma voz: «¿Me lleva al centro, por favor?». Sentí que se me partía el pecho del susto. Aceleré sin mirar atrás. Cuando revisé la aplicación al día siguiente, no había registro del primer viaje. Ninguno. Pero sí había un mensaje que decía: «Gracias por traerme de vuelta. Lo demás vendrá solo». Desde esa noche, continuó el taxista, mirándome por el espejo. A veces siento que alguien se sienta atrás justo cuando arranco. El asiento baja un segundo, como si un cuerpo invisible se acomodara, y luego vuelve a subir. Y lo peor es que no escucho ruidos, escucho silencio, un silencio que pesa. Por eso, joven, si en algún momento del camino siente que alguien respira en el asiento de atrás, no mire. A mí ya me pasó. Ya hay cosas que, cuando las ve, ya no lo dejan manejar solo nunca más. El taxista respiró hondo antes de seguir, como si algo en su garganta se resistiera a salir. Dijo que durante días sintió que el muchacho aparecía brevemente en cada espejo retrovisor, como una sombra que parpadeaba en los reflejos antes de desvanecerse. Juró que una noche lo vio sentado detrás de él, aunque el asiento no se había movido, y que desde entonces cada curva tomada en solitario parecía susurrarle un nombre que no era el suyo. Aseguró que incluso fuera del taxi, al cerrar los ojos, podía escuchar pasos que imitaban los suyos, como un eco que aguardaba el momento exacto para revelarse. Dijo que contármelo tal vez lo aliviaría, pero no estaba seguro. Yo escuché en silencio mientras el motor continuaba su murmullo, sintiendo que cada palabra hacía más pesado el aire dentro del coche. Entonces el taxista remató su historia diciendo que algunos pasajeros llegan, otros se van, pero hay ciertos encuentros que nunca terminan del todo, y que desde aquella noche confundía el final de un viaje con el inicio de algo que lo seguía sin forma ni destino. Desde ese instante,
Mientras avanzábamos por la avenida casi desierta, empezó a hablar más bajo, como si temiera que alguien en el asiento trasero pudiera escucharlo. Me confesó que, muchas veces, al detenerse en un semáforo, veía por el rabillo del ojo una figura quieta en el asiento trasero, y que cada vez que intentaba mirarla de frente, solo encontraba sombra. Decía que aquello no quería ser visto, solo recordado. También contó que una noche dejó el taxi estacionado y, al volver por la mañana, encontró huellas de barro sobre el asiento que nadie había usado. Las limpió, pero el reguero de tierra volvió a aparecer al anochecer, como si algo reclamara el mismo lugar que ocupó aquel pasajero. Mientras hablaba, el retrovisor vibraba levemente sin motivo, oscilando como si una respiración invisible lo moviera. El taxista aseguró que ya no esperaba respuestas, solo compañía, porque, según él, lo peor de ser seguido por algo que no tiene rostro es sentir que un día podría tener el suyo. Cuando terminó la historia, me pidió no comentar nada, y siguió conduciendo en silencio, atento al retrovisor, como si esperara que aquel muchacho volviera a aparecer entre nosotros. Nunca olvidaré que, al bajar del taxi, el reflejo en la ventana mostró 3 siluetas. El taxista no se sorprendió, solo asintió despacio. Desde entonces evito mirar el asiento trasero cuando viajo de noche. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato. Continuemos. Cuando bajé del taxi y vi aquellas 3 siluetas en el reflejo, pensé que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero al dar 2 pasos hacia la vereda, escuché claramente el sonido de una puerta que no se había abierto. El taxista seguía dentro, inmóvil, mirando por el retrovisor como si aún viera algo detrás de mí. Yo traté de alejarme, pero el aire se volvió pesado y una sombra alargada se deslizó por el vidrio del taxi, como si algo latiera dentro de él. No supe si correr o esperar, pero la calle estaba tan quieta que parecía contener la respiración. El taxista abrió la ventana apenas unos centímetros. Su voz salió rota. Joven, no se vaya solo. Me giré y una figura se formó detrás de mí, no sólida, sino hecha de reflejos, como si la luz misma se doblara para crearla. No tenía rostro, pero sí una forma humana. Sentí un tirón en la espalda, como si mis pasos quisieran volver hacia el taxi sin mi permiso. El taxista me hizo señas desesperadas para entrar de nuevo, así que abrí la puerta y me senté rápidamente. Pero el asiento no subió esta vez. Ya estaba hundido. El taxista no quiso mirarme. Tenía los ojos fijos en el retrovisor, pero no me mostraba a mí, sino al muchacho pálido que él había recogido aquella noche. El reflejo sonrió. Entendí que no estaba sentado a mi lado, sino dentro de mi lugar, ocupando mi espacio. Intenté hablar, pero mi voz salió doble, como si otra garganta la imitara desde atrás. El motor se encendió solo y el taxi arrancó sin que el conductor tocara el volante. Él solo susurró: siempre vuelve al último que lo escucha. La ciudad afuera se veía distorsionada, como si avanzáramos dentro de un túnel líquido. Las luces se alargaban, los edificios parecían inclinarse hacia nosotros. El aire olía a tierra húmeda. El reflejo en la ventana cambió otra vez. Ahora mostraba 4 siluetas. Traté de abrir la puerta en movimiento, pero mis manos no respondían. Toda mi piel ardía, como si algo se despegara de ella. Sentí que una vibración subía desde el asiento, una respiración que no era mía. No mire atrás, dijo el taxista. Si lo hace, no vuelve. Pero mi cuello comenzó a girar solo, muy despacio, hacia el asiento trasero. Luché contra el movimiento, pero era como intentar detener la corriente de un río. Cuando mi mirada logró alcanzar el borde del asiento, lo vi.
un rostro incompleto, apenas formado, hecho de sombras y huecos, pero con una expresión que imitaba la mía. Una copia que todavía estaba aprendiendo a sonreír. Cada segundo su forma se volvía más nítida, más cercana a lo humano, como si mi miedo fuera el molde perfecto para terminar de darle figura. El taxista gritó mi nombre, pero ya era tarde. Aquella cosa extendió una mano oscura y tocó mi hombro. En ese instante, el mundo se fragmentó en un crujido sordo. Mi visión se dividió en dos. Una parte seguía dentro del taxi, mirando al taxista. La otra se encontraba detrás de mí, viéndome a mí mismo con ojos que no me pertenecían. Entendí entonces que esa entidad no buscaba un cuerpo, buscaba un duplicado para poder existir en ambos lados del espejo. El taxi frenó de golpe. El taxista abrió su puerta y salió corriendo. Yo intenté seguirlo, pero mi sombra se pegó a mis pies como un peso muerto. Sentí que me alaba hacia atrás. Las luces de la calle parpadearon. Todo se volvió silencio. La mano oscura volvió a tocarme, ahora en la nuca, y una voz idéntica a la mía susurró: «Por fin tengo dónde quedarme». Mi visión se apagó, y cuando regresó, yo estaba afuera del taxi, de pie, observando cómo el vehículo arrancaba solo calle abajo. El taxista no estaba. En el retrovisor pude ver mi propio rostro, pero no el que yo sentía llevar puesto. Allí, dentro del taxi, la copia sonreía, como si por fin hubiera conquistado el asiento que buscaba desde el principio. Intenté hablar, pero mi voz era hueca, algo en mi interior estaba incompleto. Y cuando miré mi reflejo en una ventana cercana, entendí la verdad. La silueta detrás de mí nunca se había ido. Ahora respiraba conmigo, y cada vez que parpadeaba, veía por un segundo un rostro ajeno tratando de alinearse con el mío. Supe entonces que no había escapado. Solo me había convertido en el próximo vehículo para algo que nunca viaja solo. Desde esa noche no puedo subir a un taxi sin sentir un peso invisible apoyarse detrás de mí. A veces, cuando camino por calles silenciosas, escucho pasos que hacen eco con los míos, pero siempre uno va desfasado, como si llegara un poco tarde. Otras veces siento que mi sombra se estira, ligera, buscando desprenderse del suelo para caminar sola. Y cuando me detengo frente a un aparador, siempre veo algo más. Una figura apenas formada, pegada a mi espalda, esperando pacientemente el instante en que yo deje de moverme para ocupar mi lugar por completo. No sé cuánto me queda antes de desaparecer del todo, pero hay noches en que mi reflejo parpadea antes que yo, y sé que el momento final llegará cuando él deje de imitarme y empiece a decidir por sí mismo. Esta presencia no me persigue, me acompaña, como si cada pensamiento que intento esconder resonara en un espacio que ya no controlo. A veces despierto en lugares donde no recuerdo haber caminado. A veces encuentro barro en mis zapatos, aunque no haya llovido. Y hay noches en que escucho un taxi detenerse frente a mi ventana, sin motor y sin luces, solo el sonido del freno suave, como si alguien aguardando que baje para completar un viaje que quedó inconcluso. Nunca me asomo. Sé que si lo hago, veré mi propio rostro invitándome a subir. Y si llego a aceptar, no volveré a caminar como yo, porque la copia habrá terminado de formarse y tomará mi lugar entre los vivos. Mi última esperanza es que mi sombra siga obedeciéndome, pero a veces la veo moverse medio segundo después. Cuando deje de hacerlo, sabré que el final ya no puede evitarse. Cuando eso ocurra, no seré yo quien desaparezca. Será el mundo el que me olvide como si nunca hubiera existido. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato.